la diapositiva número 2. Vale, pues esta reconstrucción y edición que realicé del libro apareció publicada por primera vez en el año 2005 en la editorial Espasa Calpe dentro de la obra poética de Juan Ramón Jiménez, en el volumen 2 dedicado a su prosa. Unos poquitos años después, en el 2008, diapositiva 3, apareció en la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Y un poquito después, en el 2011, esta misma edición y reconstrucción de la obra que realicé, apareció, diapositiva 4, en la editorial Visor, obras de Juan Ramón Jiménez, editorial Visor. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que conozco el libro pues con bastante, digamos, profundidad. Y sobre todo, que es que la reconstrucción y edición de este libro que se me encargó me llevó a realizar una estancia de investigación en Puerto Rico. Y allí pude sumergirme, meterme a fondo en el riquísimo archivo que se conserva en la Universidad de Puerto Rico, en la llamada Sala Zenobia Juan Ramón Jiménez, es una riqueza de todo lo que se conserva allí, pues aproximadamente 45.000 documentos del poeta, entre manuscritos, borradores, fotografías, etc. Actualmente se está digitalizando. Bien, y eso, la edición de esta obra me llevó allí. Bien, entonces creo que es esto lo que más os puedo ofrecer, el conocimiento de este libro, pero desde el proceso de creación, que pude ver a través de consultar pues, cientos de manuscritos de Juan Ramón. Bien, pero vamos a empezar desde el principio. Y yo quiero empezar por que veamos las razones que condujeron a Juan Ramón al exilio. Por eso el primer apartado que podéis ver en la diapositiva 5 es hacia el exilio. ¿Qué llevó a Juan Ramón hacia el exilio? Pues vamos a ver. Juan Ramón, que como sabéis nació en 1881 y murió en 1958, pues a Juan Ramón le tocó vivir un tiempo especialmente convulso. Ni más ni menos que presenció las tres grandes guerras que desgarraron Europa en la primera mitad del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Fue esta una época teñida de sangre, de desasosiego constante, de éxodos apresurados. Todos tenemos en mente imágenes en blanco y negro de mujeres, hombres y niños huyendo cargados con algunos enseres, con el rostro desencajado y sin poder permitirse mirar atrás, como la que muestro en la diapositiva número 5, que la saqué de una exposición muy interesante de la Biblioteca Nacional del año 2019, en la que se mostraban fotografías del exilio español de 1939. Me parece muy representativa de lo que significó el exilio. Bien, pues entre tanta incertidumbre solo existía una certeza, la de que el mundo era una peligrosa ratonera y que nadie podía escapar a uno de sus periódicos estallidos de violencia. A Juan Ramón le atrapó uno de ellos, nuestra guerra civil. Quiero que veamos la sucesión de hechos tal y como se produjeron. 15 de junio de 1936. Ya la tensión y la violencia se van apoderando de una España cada vez más extinguida y abocada ya sin remedio a la guerra. Los círculos culturales y literarios de Madrid participan de esta agitación. Intelectuales, escritores y artistas van situándose uno enfrente de otros, o mejor dicho, unos contra otros. Se suceden las declaraciones y los manifiestos. Pese a todo, el Gobierno de la República se afana por proseguir con su labor y el 15 de julio de ese mismo año, con ocasión de la inauguración del Instituto del Libro Español, se celebra en el auditorio de la Residencia de Estudiantes de Madrid un solemne acto en presencia de los ministros de Instrucción Pública y de Agricultura. Estaba previsto que Juan Ramón pronunciase la conferencia política poética para abrir el acto. Sin embargo, una inoportuna conjuntivitis hizo que el poeta tuviera que delegar su lectura en un amigo suyo, Jacinto Vallelar. 18 de julio de 1936. Todos sabemos lo que ocurrió, día del levantamiento militar.
30 de julio de 1936. Juan Ramón, junto con Antonio Machado, Ramón Menéndez Pidal, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset, firma un manifiesto de apoyo al Gobierno de la República. En él puede leerse, cito: en el conflicto que ha determinado la guerra civil en España, nos ponemos del lado del Gobierno de la República y del pueblo, que con tan ejemplar heroísmo está combatiendo por sus libertades. Primeros días de agosto de 1936. Ya en plena vorágine de violencia, Juan Ramón y su esposa Zenobia, muy preocupados por la suerte de los más pequeños, colaboran con la Junta de Protección de Menores del Ministerio de Justicia, acogiendo a 12 niños en uno de los pisos que la esposa del poeta dedicaba al alquiler, en concreto al situado en el número 65 de la calle Velázquez. 18 de agosto de 1936. Yo creo que todos sabéis lo que ocurrió. Federico García Lorca, como el poeta y como el republicano, es fusilado de madrugada en el barranco de Vietnam, Granada. El suceso conmocionó hondamente a Juan Ramón, por varios motivos. Primero, tenía un gran aprecio personal por Federico García Lorca. No sé si sabéis que en 1924 Juan Ramón realizó una visita a Granada en compañía de la familia Lorca. Ellos le sirvieron de guía para visitar la Alhambra, los Alcázares, y esta visita, en la que se le descubrió toda la belleza de Granada, le impresionó tanto que escribió un libro titulado Olvidos de Granada, que se basa fundamentalmente en esta visita de 1924 en compañía, como digo, de la familia Lorca, con lo cual tenía un profundo cariño a Lorca y también un profundo aprecio de él como poeta. Entonces la muerte le conmocionó, pero es que además ocurría lo siguiente. Juan Ramón pudo comprobar cómo las amenazas sobre los intelectuales y escritores que habían hecho público su apoyo a la República, como él mismo, comienzan a consumarse. Pero lo curioso es que tampoco Juan Ramón se sentía a salvo con los milicianos que campaban por las calles de Madrid, desde que un día uno de ellos lo detuvo al confundirlo con un cura por su barba nazarena y su traje pulcro y austero. En la diapositiva 6, si lo veis, aparece una imagen de Juan Ramón tal cual como era en el año 1936. Si se dan cuenta, su semblante refleja también la Guerra Civil Española. Ceño fruncido, expresión de angustia, de preocupación. Pues bien, también los milicianos le intimidaban. Pero es que además el diario socialista Claridad había emprendido una virulenta campaña contra los intelectuales puros, a los que consideraba demasiado tibios y escasamente comprometidos con las circunstancias que se estaban viviendo en España. El poeta se sintió directamente aludido y en consecuencia señalado. Era muy consciente de su fama, que ya venía de entonces, de poeta recluido en una torre de marfil, que sus enemigos, algunos de ellos destacados poetas afines a la República, se habían esforzado en propagar. En definitiva, Juan Ramón se hallaba en sentido literal entre el fuego cruzado de unos y otros. Cada día temía más por su vida y la de su esposa Zenobia. Pasaba los días recluido en su casa, sin salir a la calle más que para lo estrictamente indispensable. Apenas reconocía ya un Madrid sumido en el caos, la violencia y la destrucción. Solo encontró una salida, y era la del exilio. La decisión estaba ya tomada. Únicamente faltaba buscar la manera de salir de esta España enloquecida. 19 de agosto de 1936. Juan Ramón acude acompañado de Cipriano Rivas Sherry a la casa del presidente de la República, Manuel Azaña, para comunicarle su deseo de abandonar España lo antes posible y para solicitarle su ayuda, porque no era fácil. Azaña entendió perfectamente la situación apurada en la que se encontraba el poeta y le brindó toda su colaboración. Para facilitarle su salida de España, le ofreció en un primer momento una embajada en América, pero Juan Ramón rehusó este ofrecimiento porque le parecía excesivo y además no quería un cargo que implicase una remuneración económica. Finalmente,
accedió a que se le nombrara agregado cultural honorario sin sueldo en Washington. Los trámites se realizaron con gran celeridad. Ese mismo día, 19 de agosto, le fue expedido un pasaporte diplomático para él y Zenobia en la Dirección General de Seguridad. Si lo pueden ver en la diapositiva 7. Ahí tienen el pasaporte diplomático que gracias a las gestiones de Azaña consiguió Juan Ramón el 19 de agosto de 1936, como digo, un día justo después del asesinato de García Lorca. Tal y como informó Juan Ramón a Manuel Azaña, su deseo era dirigirse a Puerto Rico, aprovechando la invitación que le había cursado el Departamento de Educación de la isla para supervisar una antología de su obra en verso y en prosa que había de servir de libro de lectura para los niños de las escuelas públicas. Juan Ramón y Zenobia abandonaron Madrid con tanta precipitación que en el domicilio del poeta se quedaron casi todos los manuscritos de su obra inédita y también la mayor parte de sus libros, imaginando que supone eso para un poeta, dejar cientos de manuscritos de sus libros inéditos. Emprendieron el viaje, en expresión machadiana, ligeros de equipaje, casi con lo puesto. El 22 de agosto consiguen atravesar el paso fronterizo de la Junquera para llegar a París. 4 días después, el 26 de agosto, desde el puerto de Cherburgo, embarcan en el transatlántico Aquitania para emprender rumbo a Nueva York, su primera escala. En la diapositiva 8 os muestro una fotografía del transatlántico Aquitania que es emblemático, porque trasladó a muchos exiliados españoles. Bien, Juan Ramón es ya, en palabras suyas, un trasterrado. Curiosamente no utilizaba mucho el término exiliado, le gustaba más trasterrado. Bueno, no sé si sabéis que Juan Ramón era un gran creador de neologismos. Bueno, un trasterrado, un desterrado, uno entre tantos miles y miles de españoles que abandonaron su patria a causa de la guerra civil. Le aguardaba una experiencia radical, la del exilio, más aún cuando el suyo, aunque todavía no lo sabía, iba a ser definitivo, sin retorno. Muchos exiliados a lo largo del atormentado siglo XX han intentado definir lo que significa adquirir esta condición, la condición de exiliado. Entre tantas y tantas voces, quiero rescatar aquí hoy dos de distinta procedencia y lengua, incluso provenientes de circunstancias históricas también muy diferentes, pero que en lo esencial se complementan para ayudarnos a tener una idea más exacta de lo que implica esta vivencia, sobre todo para nosotros, que, corregidme si me equivoco, hemos tenido la suerte de no saber lo que es un exilio. Una es la del crítico literario de origen palestino, Eduard Said, y la otra, la de la gran escritora y filósofa española María Zambrano. Dijo Eduard Said: el exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar, pero terrible de experimentar. Es la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su verdadero hogar. Nunca se puede superar su tristeza. Los logros del exiliado están minados siempre por la pérdida de algo que ha quedado atrás para siempre. Y añade María Zambrano: yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida. Creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios, porque yo no querría que no volviese a haber más exiliados. Repito las últimas palabras. Porque yo no querría que no volviese a haber más exiliados. Me vais a permitir un inciso. Viendo cómo ha empezado nuestro siglo XXI, con flujos de población huyendo a la desesperada en sitios como Afganistán, Siria y tantos otros, parece que el discurrir histórico quiere llevarle la contraria a doña María Zambrano. Siga habiendo exiliados y siga habiendo muchísimos exiliados. Bien, pero volvamos a Juan Ramón. Así pues, a partir de aquellos últimos días de agosto de 1936, Juan Ramón inició una nueva etapa. Como acabamos de escuchar a María Zambrano, entró en esa esencial dimensión de la vida humana que supone el exilio. En un aforismo escrito en los últimos años de su vida,
cuando ya tenía suficiente perspectiva de lo que habían sido aquellas más de 3 largas décadas lejos de España, el poeta resumió así su largo peregrinaje. Cito: mi vida fue salto, revolución, naufragio permanentes. Madrid, América, y en América, Nueva York, Puerto Rico, Cuba, la Florida, Washington, la Argentina, Puerto Rico, Maryland, Puerto Rico. Y en cada viaje la casa a cuestas, mudanza de todo y pérdida de tanto. Casas, cosas, libros, libros y sobre todo manuscritos, manuscritos. Y en cada sitio volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Y durante todo el tiempo del comienzo al fin, enfermedades, enfermedades, enfermedades. Como habéis podido advertir, el nombre de Puerto Rico se repite varias veces. Recordemos que fue su primer destino al exiliarse en 1936 y también sería el último, donde habría de encontrarle la muerte un 29 de mayo de 1958 a los 78 años de edad. La pregunta es inevitable. ¿Qué unía tan estrechamente a un poeta nacido en Moguer, Huelva, es decir, un pueblecito de Andalucía, con Puerto Rico, esta lejana isla, muy lejana de Moguer, perdida en el mar Caribe? Pues Juan Ramón es el que nos ofrece una respuesta exacta, precisamente en este libro, en Isla de la Simpatía. Lo que unió a Puerto Rico fue, en palabras suyas, un destino ineludible y verdadero. Así es como vamos a empezar este apartado número 2, estamos en la diapositiva 9. Veamos las circunstancias de su vida, de la vida de Juan Ramón, que como regidas por una suerte de predestinación, fueron atrayendo al poeta a la isla. La primera vez que el poeta tuvo conocimiento de Puerto Rico fue durante sus años de colegial en Moguer. Cuando contaba unos 8 años de edad, hacia 1889, el Juan Ramón niño dibujó un mapa de la isla, lo podéis ver en la diapositiva 10, que curiosamente siempre conservó entre sus papeles y que ha llegado hasta hoy. Se conserva en la casa museo, en su casa museo de Moguer, su pueblo natal. Reparad en que en este año en que pintó Juan Ramón este mapa de Puerto Rico, 1889, Puerto Rico todavía era una colonia española. Bueno, años después, con 15 años, Juan Ramón se traslada a Sevilla para estudiar leyes, sin tener el más mínimo interés, solo por complacer a su padre. Y para, eso sí, de manera más gustosa, iniciar sus estudios de pintura con el pintor gaditano Salvador Clemente, porque os tengo que decir que antes que su vocación por la poesía, surgió en él su vocación por la pintura. En la diapositiva 11 tenéis una imagen de Juan Ramón adolescente, con 15 años, justamente cuando estaba estudiando leyes, que no lo dejó rápido, y cuando se estaba formando como pintor. Bien, pues ocurrió que durante esta estancia en Sevilla se enamoró perdidamente de una muchacha, pero de una muchacha puertorriqueña. Se llamaba Rosalía Bravo. Tenía 22 años, era bastante más mayor que él. Era hija del historiador, poeta y escritor puertorriqueño Salvador Bravo, que por aquel entonces se encontraba en Sevilla investigando en el Archivo General de Indias, y así nos cuenta Juan Ramón su enamoramiento de esta joven puertorriqueña. Cito: a los 15 años, en 1896, mi segunda novia, Rosalina Bravo, puertorriqueña, bellísima, me quitó en Sevilla mi primera novia de Moguer, Blanca Pinzón, y me atrajo como una isla entera. Ella me decía: tú no sabes cómo quiero una criolla. Y me escribía, llenando sus cartas de luna, mientras yo, infeliz muchacho adolescente, me moría de nostalgia incomprensible. Pasan los años, y en 1913 quiso este destino ineludible del que habla el poeta volver a acercarle a Puerto Rico, de nuevo a través de una mujer, y además sería la mujer definitiva. Creo que sabéis de quién estoy hablando. Por aquellas fechas, Juan Ramón ya se había trasladado a Madrid, residía en la pensión Arizpe y tenía por vecinos a un matrimonio americano, los Bain. Para disgusto del poeta, resultaron ser unos vecinos muy ruidosos que recibían constantes visitas, de manera que a menudo Juan Ramón veía interrumpido su trabajo creador por el ruido que causaban. El piano, las voces o las risas rompían el silencio, provocando la desesperación de Juan Ramón, para quien, recordemos, el silencio era, cito,
una atmósfera absolutamente necesaria para respirar como el aire. Sin embargo, en una de aquellas tardes bulliciosas, escuchó una voz y una risa que, lejos de molestarle, le resultaron sumamente agradables, tanto que Juan Ramón no paró hasta enterarse de que procedían de una joven llamada Zenobia Camprubí. En la diapositiva 12 tenéis un retrato de Zenobia, justamente del año 1913, que fue cuando la conoció Juan Ramón. Bien, pues supo que Zenobia, la americanita que la llamaban entonces, era hija de padre catalán, el ingeniero Raimundo Camprubí, y de madre puertorriqueña, Isabel Aymar. Rápidamente buscó el modo de conocerla. Se enteró de que asistía junto a sus vecinos el matrimonio Bain a los cursos para extranjeros que la Junta para Ampliación de Estudios impartía en la residencia de estudiantes, que él frecuentaba tanto. Juan Ramón era un gran asiduo a la residencia de estudiantes y además colaboró activamente en ella. Acudió una mañana en que don Manuel Bartolomé Cosío, el gran pedagogo e historiador del arte, iba a impartir un curso sobre la rábida. Los Bain le presentaron por fin a Zenobia, y como el tema del curso proporcionaba a ambos muchos temas de interés, enseguida iniciaron una animada conversación. Pensad que la rábida era muy conocida por Juan Ramón porque está a escasos kilómetros de su mujer natal. Y por otro lado, Zenobia también la conocía. ¿Por qué? Pues porque estuvo viviendo en ella en 1909, porque su padre, Raimundo Aymar, era ingeniero y fue quien dirigió las obras del puerto de Huelva. Entonces, ambos tenían un tema de conversación y surgió de manera muy fluida. Rememorando este primer encuentro con Zenobia, escribe Juan Ramón en Isla de la Simpatía. Luego, a mis 30 años, en 1913, una medio puertorriqueña encantadora de fugacidad me atrajo con la fuerza de estrella permanente. Bien, sigamos avanzando en el tiempo, 23 años más, y llegamos al año crucial de 1936. Como ya hemos dicho, Juan Ramón y Zenobia se ven obligados a abandonar precipitadamente España, aprovechando la invitación que el poeta recibió del Departamento de Educación de Puerto Rico para supervisar una antología de su obra dirigida a los escolares de la isla. Tras permanecer una semana en Nueva York, Juan Ramón y Zenobia embarcaron rumbo a Puerto Rico, donde llegaron el 29 de septiembre de 1936. Recordando este episodio, escribió el poeta en Isla de la Simpatía. Y Puerto Rico me invitó a salir de España en plena guerra de 1936, cuando yo no pensaba ya en nada y empezaba a entregarme inconscientemente a los hechos. Y yo vine aquí, a mis 55 años, con mi atraedora y permanente estrella, se refiere a Zenobia. Esta primera estancia en Puerto Rico fue breve. El 24 de noviembre emprendieron viaje a Cuba. Allí permanecerían hasta 1939, año en que se establecen en Estados Unidos ya con carácter permanente. Pasan los años, pero en agosto de 1950 la salud del poeta se resiente de manera alarmante. Sufre una de sus peores crisis nerviosas. En un temperamento tan inestable como el suyo, propenso desde su primera juventud a la melancolía y la depresión, tantos años ya de exilio no hicieron nada más que ir desgarrándolo interiormente. Así dice sentirse el poeta. Cito: «Soy en América tan hermosa un cuerpo bastante libre, un alma en pena, un ausente de mí mismo». Juan Ramón tuvo que ser hospitalizado en el Washington Sanatorium de Tacoma Park, en Maryland. Él mismo confesó que una de las razones principales de su decaimiento fue el no poder escuchar y hablar español durante tantos años. De hecho, Juan Ramón se negó a aprender inglés y a hablar inglés. Cito: «No oí español al pueblo de España, al hombre, a la mujer, al niño, ese español que es el rumor de mi sangre, la razón de mi vida». Y quiero comentaros una cosa. Es común a la inmensa mayoría de poetas exiliados durante largo tiempo, cualquiera que sea su nacionalidad o su lengua, este mismo sentimiento de dolor por la pérdida de su lengua, solo comparable al dolor por la pérdida de la patria.
Os voy a poner un ejemplo de, incluso hablando una lengua muy distinta, pero el gran poeta polaco Mysłów, que fue premio Nobel de Literatura en 1980, que también estuvo exiliado en Washington por los mismos años que Juan Ramón, confiesa que teme perder su don poético al encontrarse apartado, cito, de la lengua polaca que hablan niños y adultos, de sus susurros y de sus gritos. Pues bien, ante esto, el médico que la atendió, que era de origen español, el psiquiatra Luis Ortega, le aconsejó que visitase un país de habla hispana para volver a impregnarse de su lengua, que le hacía tanta falta, era evidente. Y por supuesto, el país elegido no fue otro que Puerto Rico. A San Juan de Puerto Rico llegó el matrimonio el 20 de noviembre de 1950. Allí permanecieron poco más de un mes, hasta el 26 de diciembre. Fue tiempo suficiente para que el poeta se sintiera resucitar. Así lo recordó en Isla de la Simpatía. Cito: y en 1950, cuando yo tenía 69 años y estaba hundido en mi enfermedad más larga y más dura de mi vida, un médico español de Puerto Rico me trajo a Puerto Rico y Puerto Rico me curó suficientemente para seguir mi vida creadora. Al regresar a Estados Unidos, Juan Ramón casi de inmediato vuelve a recaer. Sus ingresos hospitalarios son continuos. En vista de la influencia tan sanadora que había tenido Puerto Rico en el poeta, Zenobia le plantea muy seriamente la posibilidad de instalarse ya para siempre en la isla. Juan Ramón acepta. El 21 de marzo de 1951, el matrimonio viaja por última vez a Puerto Rico para no abandonarlo ya jamás. En una prosa de Isla de la Simpatía, titulada Para siempre, dejó escrito el poeta: Isla de la Simpatía, en este barco anclado con coral en el mar, me quedaré ya para siempre, tiempo de la vida y tiempo de la muerte, y al lado de mi amor de 40 años. Me parece que soy feliz, vivo y seré feliz muerto. Y de nuevo sobró el milagro. Puerto Rico consiguió una vez más revivir al poeta, renovarlo, resucitarlo. El propio Juan Ramón afirma: algo de resurreccionista ha tenido siempre Puerto Rico para mí. Claro, entonces nos podemos preguntar, ¿pero qué fue exactamente lo que halló Juan Ramón en Puerto Rico que le hizo volver una y otra vez y al final fijar ahí su residencia y al final morir ahí? De nuevo es el propio Juan Ramón quien nos ofrece la respuesta en Isla de la Simpatía. Y en el fondo es simple: la belleza de su naturaleza y de sus gentes. Cito: su belleza natural y humana me renueva hacia adentro cada día, cada hora. Tanto fue así que Juan Ramón se sintió en medio del paraíso aun estando en el exilio. Cito: es como volver ya uno viejo al paraíso terrenal, después de haber dado vueltas al mundo durante siglos. Fueron estas gentes de Puerto Rico quienes, con su cálida humanidad, le rodearon de un afecto, una amabilidad y un aprecio extraordinarios, hasta tal punto que Puerto Rico se apareció ante sus ojos tan acogedor, tan protector, como, cito, un regazo de madre y esposa. Dice Juan Ramón: esta isla de Puerto Rico y de la Simpatía me está pareciendo como un amable regazo femenino, madre y mujer en medio del mar. ¿Qué duda cabe que esta es una tierra femenina? Y de nuevo os voy a pedir que miréis el PowerPoint en la diapositiva 13. Son numerosas las instantáneas que se conservan del poeta y Zenobia durante estos años en Puerto Rico. He seleccionado dos. La diapositiva 13 es una fotografía de 1952 y podéis apreciar pues, a Zenobia y a Juan Ramón en una actitud distendida, plácida, serena. En la 14 es otra fotografía que se les tomó en 1952. Todas las personas que rodeaban a Juan Ramón y Zenobia se afanaron por hacer fácil y grata la vida del matrimonio en la isla. Pero hay que destacar a una, sin duda, y es la de Jaime Benítez, rector por aquel entonces de la Universidad de Puerto Rico. En la diapositiva 15 tenéis una fotografía de Juan Ramón con Jaime Benítez, el por entonces rector de la Universidad de Puerto Rico. Benítez se había empeñado en consolidar la joven Universidad de la isla. Había sido fundada tan solo unas décadas antes, en 1903, y convertirla en un campus de excelencia
a la altura de las grandes universidades americanas. En la diapositiva 16 tenéis una fotografía de cómo era el campus de la Universidad de Puerto Rico hacia los años 50, cuando estaba allí instalado Juan Ramón. Bien, entonces Jaime Benítez comprendió desde el principio que para conseguir dar relieve y prestigio a la universidad necesitaba integrar en ella a personalidades del mundo de la ciencia, del arte, de la literatura, para ir enriqueciéndola. Gracias a sus buenos oficios consiguió que por sus aulas pasaran escritores españoles en el exilio tan notables como Pedro Salinas, Federico de Onís, María Zambrano, Jorge Guillén. Y les quiero compartir con vosotros una observación. Puerto Rico es uno de esos países americanos que se benefició muchísimo de la contribución que hicieron los exiliados españoles, escritores, intelectuales. Y Puerto Rico además considera la lengua y la literatura española como parte de su identidad esencial como país. Y os voy a dar un dato no demasiado lejano, que no sé si recordaréis. En el año, no me quiero equivocar, 1991, se entregó el premio Príncipe de Asturias de las Letras con carácter excepcional, no a una personalidad, no a un escritor, sino a un pueblo, al pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué? Por la defensa que había hecho de su lengua, de la lengua española, que en un referéndum votó que siguiera considerándose la única lengua oficial de la isla. Tiene mérito en una isla que, como sabéis, es un estado asociado a Estados Unidos. Su estatus, que es un poco raro, pero es literalmente Estado libre asociado a Estados Unidos. Él luchó y lo consiguió, porque se mantuviera el español como lengua oficial. ¿Y por qué? Porque la lengua y la literatura española las consideran parte esencial de su identidad y tienen un reconocimiento y un agradecimiento impresionante por toda la aportación que hicieron los exiliados españoles. Bien, pues bien, tenaz en su empeño, Jaime Benítez no iba a dejar pasar la oportunidad que se le ofrecía de contar con un poeta de la talla de Juan Ramón. Era consciente además de que estaba en sus manos proporcionar al poeta y a su esposa la estabilidad y la seguridad económica que necesitaban. Así pues, ambos fueron contratados por la universidad para impartir cursos de literatura española. Zenobia en la Facultad de Estudios Generales y Juan Ramón en la Facultad de Humanidades. El poeta siempre agradeció la ayuda que le brindó el rector, y hay una prueba evidente de ello. Para ello nos vamos a ir a la diapositiva número 17. Cuando a Juan Ramón se le entregó el Premio Nobel de Literatura en 1956, vamos a ver un poquito más tarde, no estaba en condiciones de trasladarse desde San Juan, Puerto Rico, hasta Estocolmo para recogerlo. Entonces designó a Jaime Benítez, rector de la Universidad de Puerto Rico, para que fuera la persona que lo representase, y él fue quien recibió en nombre de Juan Ramón el Premio Nobel de Literatura en 1956 de mano del rey de Suecia. Bien, para un poeta que siempre había concebido unidas vida y obra, no puede haber desunión entre vida y obra, dejó escrito en uno de sus aforismos. Y para el que, en contra de lo que pueda pensarse, la realidad fue su constante fuente de inspiración, no dibujemos inútiles caprichos al margen de la realidad, afirmó en otro de sus aforismos. Puerto Rico se había convertido de manera natural en su realidad vital, es decir, en materia poética. En consecuencia, decidió dedicarle un libro entero, Nuestra Isla de la Simpatía. Os propongo ahora conocer la génesis y el proceso de escritura de este libro, aunque sea de manera sucinta. Nos vamos a la diapositiva 18 y abrimos este nuevo apartado. El deseo de escribir un libro dedicado exclusivamente a Puerto Rico despertó en el poeta su primer viaje a la isla en 1936, debido al inmediato deslumbramiento que le produjo. Cito: «Qué honda impresión primera, qué riqueza, qué belleza de color, de forma, de expresión, sobre todo en el pueblo». Prueba de ello es que en 1937 aparecieron publicadas las primeras prosas en Revista Cubana. En 1941 el libro persistía en la mente del poeta.
Lo demuestra en el conjunto de prosas que publicó en la revista Universidad de La Habana. Pero fue en 1951, en su tercer y definitivo viaje a Puerto Rico, cuando se reaviva su deseo de proseguir con la escritura del libro, transformándolo en un proyecto más ambicioso. Tengo que deciros que esta costumbre del poeta de dar anticipos a revistas y periódicos de su obra inédita venía ya de lejos. Antes de la guerra en Madrid ya salieron publicados en los periódicos más importantes, El Imparcial, El Sol, anticipos de libros inéditos de Juan Ramón en prosa y en verso. Pues en su exilio americano continúa haciendo lo mismo. Bien, pues mientras yo trabajaba en la edición del libro, pude encontrar entre los apuntes manuscritos de Juan Ramón esta nota. Cito: de Puerto Rico y sobre Puerto Rico. Puesto que vivo en Puerto Rico, ahora debo conocer Puerto Rico, y a Puerto Rico hasta sus más íntimos secretos. Este deseo le lleva a concebir el libro Isla de la Simpatía como una obra extensa. En otro de sus apuntes que encontré se puede leer: Isla de la Simpatía y el Primor, un libro grande, sucesivo, como de 3 en 1. 2 años después, en 1953, en el número 1 de la revista Asomante, una revista puertorriqueña dirigida por Milita Vientos Gastón, que fue una de las fundadoras de la Academia de Lengua Española de Puerto Rico, aparece un amplio anticipo del libro. La escritura de Isla de la Simpatía se prolongó un año más, hasta 1954. A partir de este año quedaría interrumpida más que probablemente. ¿Por qué? Pues mirad por qué. Porque en 1954 sufre Juan Ramón una nueva crisis depresiva. La propia Zenobia anotó en su diario el 25 de septiembre: a ratos se encuentra tan abatido que se echa a llorar. En este mismo momento me está diciendo: Zenobia, Zenobia mía, en un abismo estoy. En la bibliografía que os he pasado he anotado también, por si a alguno le interesa consultarlo, el diario, que es bastante extenso, que Zenobia escribió estando en Puerto Rico, porque ofrece detalles de la vida de la pareja muy interesantes. Bien, debido a su estado, el poeta es hospitalizado en diferentes centros, pero lo peor estaba por llegar. En 1956, Zenobia empeora del cáncer de matriz que sufría y muere el 28 de octubre de ese mismo año. La concesión del premio Nobel al poeta tan solo 3 días antes. Zenobia murió el 28 de octubre y a Juan Ramón se le notificó la concesión del premio Nobel de Literatura el 25 de octubre. Pues ni siquiera la concesión del premio Nobel consiguió animarlo. Desde ese momento, una vez que Zenobia muere, Juan Ramón comienza a decaer sin remedio física y anímicamente. En 1957, Juan Ramón se encierra en su casa. Solo interrumpe su encierro en contadísimas ocasiones. De ello tenemos registro gráfico. En la diapositiva 19, y además ya podéis observar a un Juan Ramón bastante demacrado ya, y de nuevo con una expresión en el rostro de profunda amargura. Pues en esa diapositiva le vemos en una de sus escasas salidas. Salía, una de las pocas cosas que le invitaban a salir o que le animaban a salir era para ir a la Universidad de Puerto Rico. Esta instantánea está tomada en el campus, porque la Universidad de Puerto Rico había destinado una sala bastante amplia para dar cabida al gran archivo del poeta y a su biblioteca, y él acudía a veces cuando se encontraba con ánimos para ayudar a la colocación de todo este material. Otra de las escasísimas salidas que hacía ya en el penúltimo año de su vida, en 1957, la tenemos en la diapositiva 20, que muestra a Juan Ramón acudiendo al cementerio donde estaba enterrada Zenobia, el cementerio de Portacoeli y de Bayamón, a llevar las flores. Esas eran sus únicas salidas. Bien, al año siguiente, en 1958, Juan Ramón enferma de bronconeumonía y muere el 29 de mayo. En la diapositiva número 21 podéis ver una fotografía de su entierro en un día lluvioso, en uno de esos días lluviosos tropicales. Y si uno ve, consulta los periódicos de la época, pues la muerte del poeta supuso un verdadero acontecimiento. Fue un entierro multitudinario y eso nos da prueba
de lo que significaba ya Juan Ramón no solo para la universidad, sino para San Juan de Puerto Rico. Bien, en definitiva, Juan Ramón murió sin poder concluir Isla de la Simpatía. Tan solo habían visto la luz, a modo de anticipo, las prosas que el poeta adelantó en las revistas que antes os he citado. Pero claro, nos podemos preguntar, pero vamos a ver, si el poeta comenzó el libro en 1936 con motivo de su primer viaje a la isla y prosiguió su escritura hasta 1954, parece un periodo muy largo. ¿Qué es lo que le impidió terminar la obra en un plazo de tiempo tan extenso? Pues yo creo que lo vais a entender con estas dos razones que os voy a dar. Las tenéis en la diapositiva número 22. Primera razón, la extraordinaria fecundidad creativa del poeta. Segunda razón, las peculiaridades de su quehacer creador. Vamos a abordar la primera, la extraordinaria fecundidad creativa del poeta. Cuando Juan Ramón emprende la escritura de Isla de la Simpatía, se halla en la tercera y última etapa de su trayectoria vital y poética, la que comienza en 1936, coincidiendo con la guerra y el exilio, y concluye pues poco antes de su muerte. A pesar de sus frecuentes periodos de debilidad física o decaimiento anímico, a los que he ido haciendo referencia hasta el año 1954, su fuerza creativa se mantuvo intacta. Es más, el poeta tenía absoluta conciencia de que había llegado a su plenitud creativa. En apuntes hallados entre sus manuscritos, se refiere muy atinadamente a esta época suya como sazón. Dentro de sí sentía bullir multitud de ideas, de gérmenes de nuevos libros, tantos que, según dejó escrito por estos años, temía que no le alcanzaran las fuerzas ni la vida para llevarlos a buen término. Cito: si yo estuviera sano, sería uno de los hombres más grandes del mundo. Ah, si supierais los gérmenes decididos a estallar que llevo dentro, si yo pudiera emplear mi vida entera en mi pensamiento, si mi salud igualara mi voluntad, al ansia de saber, al afán de viajar, de obrar, de aniquilar, de construir. No había terminado los proyectos que tenía entre manos cuando acudían en tropel a su mente otros nuevos. Esta afluencia creadora suponía para el poeta una suerte de tortura, de ansiedad que lo devoraba. Se autodenominaba el mártir del perenne proyecto fugitivo o el creador sin escape. Yo creo que en pocos casos se puede ver tan claros como en Juan Ramón un creador desbordado por su propia fuerza creativa. Así, durante el periodo de escritura de Isla de la Simpatía, otras muchas obras en verso y en prosa vieron la luz y otras tantas se encontraban en proceso de creación. Las he recogido todas para que las veáis y veáis que no exagera el poeta en la diapositiva 23. Durante 1936 y 1954, el periodo en el que estuve escribiendo Isla de la Simpatía, publicó, ahí lo tenéis en el primer recuadro, obras publicadas. En verso, Voces de mi copla, La estación total, Romances de Coral Gables, Animal de fondo. En prosa, Españoles de tres mundos, El zaratán, Espacio, la versión prosificada. Obras en proceso, es decir, que estaban en proceso de creación. En verso, De ríos que se van. En prosa, Vida, que venía a ser como su autobiografía poética, que yo también he tenido la oportunidad de editar y reconstruir en colaboración con otra profesora, Mercedes Julián. Guerra en España, Viajes y sueños, Leyenda, Ideología. Ideología es la recopilación de sus miles y miles de aforismos. Y también tenía en mente el proyecto de ordenación de su obra completa, Metamorfosis, que así es como le gustaba acentuarla. Bien, todo esto lo tenía en mente Juan Ramón cuando estaba escribiendo Isla de la Simpatía. Entonces nos podemos hacer cargo que no pudiera finalizar Isla de la Simpatía. No le dieron las fuerzas como él temía. Bien, ahora me voy a referir a la segunda razón que he apuntado para todavía entender mejor por qué dejó esta obra inconclusa, que son las peculiaridades de su quehacer creativo. Juan Ramón definió también muy atinadamente su trabajo creativo como obra en marcha. Así lo afirma en uno de sus aforismos. Mi verdadera obra es obra en marcha, imaginación en movimiento, sucesión poética. Poetizar es abrir siempre y no cerrar nunca.
quiero que reparéis en esto. Dice, poetizar es abrir siempre y no cerrar nunca. Puesto que su obra estaba en constante cambio, en constante transformación, publicar exigía al poeta interrumpir abruptamente este proceso. Por eso fue demorando la publicación y, en consecuencia, la versión definitiva de muchos de sus libros. Consciente de ello, Juan Ramón se lamentaba así: nunca he podido casar creación con publicación. Y es que, frente a la noción tradicional de libro impreso, sinónimo de obra acabada y definitiva, Juan Ramón opuso el de, cito, libro con vida. Así lo explicaba él. Cuando creamos con vida nuestra un libro, es decir, un ser vivo, le damos una voluntad. Por tanto, tenemos que respetar su libre existir y dejarlo un poco, bastante, que él se haga como y cuando a él le dé la gana. Pues como no podía ser de otra manera, Isla de la Simpatía surgió como obra en marcha y como un libro con vida. De manera que Juan Ramón iba sometiendo a Isla de la Simpatía a continuos cambios en su... Y miramos la diapositiva 24. Iba cambiando en Isla de la Simpatía tanto los cambios en la organización interna de la obra, en el título, los cambios en el índice de textos que debían formar parte de este libro, y también cambios constantes en la escritura de las prosas, es decir, la reescritura. Vamos a abordar, aunque sea muy resumidamente, cada uno de estos cambios. Cambios en la organización interna del libro o estructura. Os tengo que decir que Juan Ramón construía sus libros en verso y en prosa como si fuera un cuidadoso arquitecto. Solía articularlos en distintas partes o secciones. Los manuscritos que se conservan de Isla de la Simpatía y que yo pude consultar muestran cómo Juan Ramón llegó a realizar hasta 6 planes distintos para organizar o configurar Islas de la Simpatía. Me gustaría que los vieseis. Los he transcrito. El plan 1, no sé si lo veis. Sí. Primero divide... bueno, ahora os hablo de la letra. Eso lo voy a dejar porque os voy a comentar alguna cosa. Sí. En el plan 1 divide Isla de la Simpatía en 3 partes. Preludios, Isla de la Simpatía y el Primor, y Testa y Queda. Plan 2. Aquí ya cambia, 5 partes. Una, descubrimiento; segundo, viaje, imaginaciones, y mantengo la ortografía del poeta como él quería, Ya sabéis, las G por J, las X por S, todo eso. Él quería una ortografía fonética, que reprodujese la fonética del castellano, como hacen algunos de nuestros alumnos. Entonces, segundo, viaje, imaginaciones y realidades puertorriqueñas; 3 poemas; 4, todo lo de Puerto Rico, tal. Es muy curioso, mirad, en el apartado 4, cuando dice todo lo de Puerto Rico, de 1950, veis que pone un guión y luego pone 5X. Eso aparece un montón en los manuscritos de Juan Ramón de esta época. ¿Y por qué? Porque ese 5X era el año de su muerte. Él intuyó que iba a morir en la década de los 50. Y acertó, murió en el 58. Y todo el tiempo aparece. 5, queda y testamento. Plan 3, de nuevo cambio de organización. Primer apartado, fantasías puertorriqueñas sobre Cristo y su Padre. 2, realidades puertorriqueñas. 3, márgenes puertorriqueñas, órbitas, ceros y fosas. 4, lenguas puertorriqueñas. 5, bandera y escudo puertorriqueños. Plan 4. 1, prólogo muy particular. 2, imaginaciones puertorriqueñas. 3, intermedio jocoso. 4, realidades puertorriqueñas. Y 5, epílogo más general. Os voy a pedir que os quedéis sobre todo con este plan, por las razones que luego vais a ver. Hay que dedicarle especial atención. Plan 5. 1, prólogo muy particular. 2, fantasías puertorriqueñas. 3, intermedio jocoso. 4, realidades puertorriqueñas. Y 5, respuestas concisas. Y plan 6, que fue el último que encontré. 1, preludio. 2, descubrimiento. 3, imaginaciones. 4, realidades puertorriqueñas. 5, poemas en prosa y en verso, márgenes. Y 6, queda y testa. ¿Veis? De nuevo, 1936, cuando inició el libro; 1950, con X, que él quería prolongarlo hasta el último día de su vida. Como intuía que iba a morir en uno de aquellos años de la década de los 50, esa X. Bien, como veis, 6 planes distintos para organizar la obra. Luego, lo de la obra en marcha, libros con vida, era literalmente cierto. Bien, pero también iba cambiando el título de la obra.
según pude ver en todos los manuscritos que se conservan de este libro, dudaba entre dos títulos. Uno, Isla de la Simpatía y el Primor, que aparece en los planes 1, 4 y 6, e Isla de la Simpatía, que aparece en los planes 2, 3 y 5. Todo apunta a que finalmente optó por Isla de la Simpatía. ¿Por qué? Pues por dos razones. Uno, es el que más aparece, pero vamos, con diferencia en sus manuscritos. Y dos, que es la razón que más me convence. Y es que el propio Juan Ramón justifica que este ha de ser el título definitivo en una prosa de Isla de la Simpatía. Cito: te encontré en mi nombre, el que yo debía darte después de los años, Isla de la Simpatía, y ya nunca te llamaré de otro modo. Bien, tercer cambio constante al que somete el libro, a los cambios en el índice de textos que habían de integrarlo. Isla de la Simpatía, hay un primer momento que Juan Ramón duda si ha de ser solo un libro de prosas o va a mezclar prosas y versos. No es la primera vez que lo hace. Si recordáis, en Poetas de un diario de un poeta recién casado, libro que escribió en 1916 y que publicó un año después, en 1917, aparecen mezclados prosas y versos. Pues hay un momento en que lo duda, pero finalmente parece decantarse solo porque sea un libro de prosas. ¿Y por qué lo sé? Pues porque en todos los manuscritos que he ido viendo no he encontrado un solo poema destinado explícitamente a Isla de la Simpatía. Entonces parece ser que el poeta desistió y finalmente quiso que fuera únicamente un libro de prosas. Bien, aquí también quiero mencionar un proceder muy singular de Juan Ramón, y es que hay textos que escribió primero para Isla de la Simpatía, pero que luego decidió que además de figurar en Isla de la Simpatía, también figuraran en otro de los libros que os he mostrado antes, que estaba escribiendo al mismo tiempo, como Guerra en España, Viajes y Sueños. Y Juan Ramón pensaba que un mismo texto destinado en varias obras diferentes tenía interés porque sugería diferentes lecturas. El contexto hacía que el lector lo interpretase de diferente manera. Entonces esto aparece mucho en su obra. Va trasladando obras en principio concebidas para un libro a otros. Y esto se encuentra mucho en Juan Ramón. Este también me quiero detener un poquito porque merece la pena y tiene que ver con la letra de Juan Ramón. Cambios en las escrituras de las prosas. Bueno, yo sé que esto lo sabéis, además Juan Ramón tiene fama de ello. Sometía sus prosas a un proceso de reescritura constante. ¿Buscando qué? Pues buscando la expresión pura, desnuda, suficiente y perfecta. Sus constantes correcciones abarcan todos los niveles del texto: léxico, sintaxis, puntuación. Por fortuna, podemos reconstruir bastante bien este proceso de reescritura en Isla de la Simpatía. Partamos del propio testimonio del poeta. En una de las entrevistas que concedió a un periódico puertorriqueño le preguntaron que cómo escribía en sus libros, y él dijo lo siguiente: anoto mis impresiones y lo dejo todo en mis cajas. Más tarde, hojeando mis apuntes, cuando encuentro una cosa que valga la pena, la dicto a máquina a mi mujer, que ha trabajado conmigo también día y noche, sin sentirse nunca cansada. Ella me ayuda mucho en mi trabajo. Ha copiado cuanto yo he escrito. Después que ella lo escribe a máquina, lo vuelvo a corregir para la imprenta. Ella tiene mucha paciencia conmigo. Bueno, pues quiero que veáis, porque creo que merece la pena, estas fases que apunta el poeta una a una. Primera fase, lo primero que hace el poeta es escribir a mano cuando le sorprende la inspiración. Y mirad, en la diapositiva número 31 reproduzco un original de nuestro libro, de Isla de la Simpatía. No sé si lo veis. Bueno, Juan Ramón, os cuento, él escribía siempre a lápiz. No hay nada de Juan Ramón escrito a bolígrafo. De hecho, Zenobia, que como sabéis le ayudó muchísimo, tenía siempre en la mesa donde trabajaba Juan Ramón un montón de lapiceros bien afilados, porque Juan Ramón solo escribía a mano. Perdón, solo escribía a lápiz. ¿Qué pasa? Pues que claro, Juan Ramón escribe a lápiz, sabéis que el lápiz se difumina, pero claro, estamos hablando de manuscritos que se conservan en un lugar que es Puerto Rico, es decir, en el trópico, donde la humedad es enorme. ¿Qué pasa?
que tú vas a consultarlos y ves cómo muchas palabras están casi difuminadas. Esa es una dificultad. Ahora se están digitalizando, porque si no se continuarían todavía perdiéndose más y haciendo más difícil la transcripción. Entonces, primera dificultad con la que se encuentra el editor. Lápiz y bastante difuminado muchas veces. Segunda, letra de Juan Ramón. Juan Ramón empezó a escribir, cuando uno ve manuscritos suyos de sus primeros años, cuando era un poeta modernista, se conservan estos sobre todo en el Archivo Histórico de Madrid. La letra de Juan Ramón era preciosa, se entendía perfectamente. Conforme Juan Ramón va madurando, su letra se hace más endiablada. Cuando estamos ya hablando de la etapa final de su vida, pues os podéis imaginar. Entonces, claro, tú coges el manuscrito y dices, pues lo tengo que desentrañar. ¿Y cómo lo hago? Pues con una lupa, mucha paciencia, y hay que hacer como una especie de alfabeto de letra Juan Ramón. Entonces, las G las hace así, las Ds, que a mí las Ds me traían por la calle de la amargura, las D las hace así, las Is así, las así. Y a fuerza de trabajar y trabajar sobre ellos, pues al final vas consiguiendo mayor velocidad en esta labor de desentrañarlos. Aún así, se resisten algunas palabras, Bien, entonces, primero los escribe a mano. Os tengo que decir también que Juan Ramón lo escribía en cualquier sitio, en una cuartilla, incluso cuando estaba hospitalizado, por detrás de los menús del hospital. Y los escribía en cualquier momento de su vida, cuando él se sentía con ganas de crear. Mirad, en la diapositiva 32 veis a Juan Ramón en una de sus convalecencias escribiendo con su pijama, su bata. Bien, entonces, la primera fase es que Juan Ramón escribía una primera versión a mano, ¿de acuerdo? Bien, esa es la primera fase. La segunda fase se la daba a Zenobia para que la mecanografiase. Lo tenéis en las diapositivas 33 y 34. ¿Veis ahí el texto mecanografiado por Zenobia siempre? Pero aún seguía corrigiendo. ¿Lo veis en los márgenes de las diapositivas 33, 34? Vale. La daba, tercera fase, daba esta prosa a la imprenta. Hemos dicho que prosas de Isla de la Simpatía fueron publicadas en diferentes publicaciones americanas. Una de ellas, la revista puertorriqueña Somante, en 1953. En la diapositiva 35, ahí tenéis la primera prosa de Isla de la Simpatía, que se titula Primero la mujer, impresa, tal y como salió en la revista Somante. Pero Juan Ramón, veis anotaciones de él, continúa corrigiéndola. Es un proceso de reescritura constante. Esa sería la tercera fase. Bien, claro, después de demostraros que efectivamente no se equivocaba Juan Ramón, que era fiel a su creencia, que su obra era una obra en marcha y que sus libros tenían vida, que se iba haciendo, como él dice, cuando y cuando querían, yo os pido una cosa, que os pongáis en la piel del editor de su obra. A ver qué hacemos. Porque veréis, ¿qué podemos hacer ante una obra en marcha, inacabada y en constante cambio o metamorfosis? Pues intentar reconstruirla desde lo que sería la última voluntad del poeta. En el caso del libro que nos ocupa, de Isla de la Simpatía, ¿cuál es y en dónde quedó plasmada? Pues yo creo que en el anticipo que dio a la revista Somante en 1953. ¿Por qué? Porque Juan Ramón consideró la publicación de estos textos como un verdadero anticipo del libro, ya que, según dejó anotado en uno de los manuscritos que encontré, Isla de la Simpatía debía editarse inmediatamente después de la aparición de estos textos en la revista. Teniendo en cuenta que el sistema de ordenación que presentan estas 18 prosas que salieron en Asomante, estas 18 prosas siguen exactamente el plan 4, por eso os decía que os fijaseis sobre todo en él. Ahí os lo vuelvo a reproducir en la diapositiva 36. Esas prosas se ajustan a este plan, al plan 4. Entonces, creo yo que ese es el plan que Juan Ramón consideró definitivo a la hora de organizar el libro, y es el que yo he seguido en la edición que he hecho, ese plan, el plan 4. Ahora bien, si vosotros me preguntáis,
que si como editora tengo la completa seguridad, total y absoluta, de haber cumplido la voluntad de Juan Ramón respecto a Isla de la Simpatía, pues total y absoluta no la tengo. Pero ni yo ni creo que ninguno de los editores que han editado obras póstumas de Juan Ramón. Os tengo que decir que sobre nosotros, los editores de obras póstumas de Juan Ramón, resuenan estas palabras que dejó escritas en uno de sus aforismos. Os leo. Malditos los que en lo futuro hagan de mi obra unos libros feos, sucios o recargados, superficialmente lujosos, los que no respeten mi orden y mi selección, los que los alteren en una coma voluntaria. Bueno, sobreponiéndonos poco a poco a esta maldición de dimensiones casi bíblicas, vamos a conocer ya la mirada que Juan Ramón proyectó sobre la isla, sobre Puerto Rico, basándonos en el Plan 4, que es sobre el que yo he reconstruido Isla de la Simpatía, en las ediciones que he hecho. Bien, el último apartado ya, en la diapositiva 37 lo tenéis, Puerto Rico en 3 miradas. Bien, ante la nueva realidad que se le ofrecía Juan Ramón, pudo adoptar perspectivas muy distintas. Una de ellas pudo ser la que Eduard Said describe en su libro Reflexiones sobre el exilio, que también os lo ofrezco, os lo doy en la bibliografía, porque me parece un libro muy interesante sobre el exilio. Bueno, pues según Said, no fueron poco los exiliados, sobre todo los exiliados europeos, que ante el país de acogida optaron por el aislamiento, recreándose en una suerte de, cito, masoquismo narcisista que se resiste a todos los esfuerzos de mejora y aculturación y a formar parte de la comunidad. Esta no fue la postura elegida por Juan Ramón. De haberlo sido, jamás hubiera escrito Isla de la Simpatía. Como ya os he dicho, el libro surgió del inmediato asombro que le despertó Puerto Rico en su primer viaje en 1936. El asombro dio paso a un absoluto deslumbramiento, y a la avidez por conocer la isla y al deseo por participar activamente en su vida. El Juan Ramón, poeta y hombre, que se nos revela en Isla de la Simpatía, hace añicos, y vosotros lo vais a comprobar de manera fehaciente, la imagen de misántropo, huraño y desdeñoso que durante tanto tiempo lo ha perseguido y que quizás, creo yo, todavía sigue vigente para algunos. A quien hallamos es a un poeta que se abre de par en par a la nueva realidad, desplegando toda la riqueza y variedad de su prosa y todo el poder escudriñador de su mirada para captar Puerto Rico, cito, hasta sus más íntimos secretos. Pues a este propósito justamente responden las 5 secciones que componen el libro, las que veíamos en el Plan 4. Juan Ramón diseccionó la realidad puertorriqueña desde 3 perspectivas o miradas muy distintas. Diapositiva 38. Lanzó sobre Puerto Rico una mirada lírica, de ahí surge su prosa lírica. En las secciones, en la primera, prólogo muy particular, y en la 4ª sección del libro, realidades puertorriqueñas. Pero también lanzó sobre Puerto Rico una mirada satírica, de ahí surge una prosa satírica, su prosa satírica. En la sección segunda del libro, imaginaciones puertorriqueñas, y tercera, intermedio jocoso. Y lanzó también una tercera mirada reflexiva, de ahí surge también un conjunto de prosas críticas, de naturaleza crítica. A esta mirada reflexiva corresponde la 5ª y última sección del libro, Isla de la Simpatía, el epílogo más general. Bien, de cada una de estas 3, como veis, de cada una de estas 3 miradas surge un tipo diferente de prosa. Por lo tanto, Isla de la Simpatía nos ofrece una gran variedad de prosa juanramoniana, prosas líricas, prosas satíricas y prosas críticas. Porque Juan Ramón siempre creyó que existían, y cito literalmente, tantas clases de prosa infinitas como de verso. Bueno, pues empecemos por conocer la mirada lírica que proyectó sobre Puerto Rico. Diapositiva 39. Ahí les ofrezco, porque no me he podido resistir, 2 imágenes de la belleza natural de Puerto Rico. Bien, para un poeta con tanta avidez de belleza, la isla resultó providencial.
La contemplación de su cálida humanidad y de su exuberante naturaleza consiguió saciarle por completo. Empecemos por su humanidad. Dos fueron los tipos humanos que primero cautivaron a Juan Ramón, la mujer y el niño. Precisamente la primera prosa de Isla de la Simpatía lleva por título Primero la mujer. De esta manera describió el poeta a la mujer puertorriqueña. Cito: no me parece posible hallar en parte alguna de nuestro mundo realizado una expresión general indígena más simpática que la de estos obsesionantes ojos negros, verdes, azules, grises, que la de estas bocas anhelantemente entreabiertas, de dientes blancos, sanos e iguales, tan avasalladoras, tan propias de la isla abierta que las entreabre. Del niño puertorriqueño escribió: niña o niño, graciosos, divinos, sagrados cada uno y los dos, sueltos o reunidos, tan llenos de misterio, encanto, intensidad. El hombre, en cambio, he de deciros que despertó más su curiosidad que su admiración. Y es que Juan Ramón, tan austero y sencillo en el vestir, le llamó poderosamente la atención el atuendo un tanto llamativo con que gustaban vestirse los hombres puertorriqueños. Cito: amigos, esas camisitas y esos calzoncillos norteamericanos con flores y pájaros de todos los colores, esos calcetines cubistas, como las vidrieras industriales que empiezan a invadir estas iglesitas, rompecabezas que hace cualquiera y que sobre todo cualquiera deshace, esas corbatas sobrerealistas, baratas, con constelaciones, árboles y nombres. Demasiada extravagancia para el austero Juan Ramón, los atuendos que presentaban los hombres puertorriqueños. Bien, pero vayamos ahora a su percepción del otro gran tesoro que descubrió en Puerto Rico, su naturaleza. El primer elemento que le impactó fue el mar, así lo expresó. Y antes y después y siempre el mar. Este mar que describe mejor que nada ni nadie el silencio atónito del que lo mira, que él es a un tiempo mismo creado y creador, objeto, sujeto y testigo. Y para el que no lo haya mirado y remirado, no hay descripción alguna que lo iguale. Quiero deciros, perdón, 5 minutos. Me falta un poquito. Lo siento. Intenta. Lo siento. Tira. ¿Estáis muy cansados? ¿Estáis muy Que no, cansados? que no. Es porque cierran y tenemos 2 cosas más. No es por eso. Pues es que os quería decir que este mismo mar es el que inspiró a Pedro Salinas El Contemplado, en 1946. Es que hay un punto que sí que no quiero dejar de tratar, entonces... Pues vamos a ver, claro. Además del mar, le inspiró, no voy a leer las citas que tenía porque no me daría tiempo, pero le inspiró también la luz de Puerto Rico, que dice que superaba en belleza a la luz andaluza. De su mirada satírica, también en la diapositiva 40, quiero que veáis que él decía que la luz, que no solo iluminaba la hermosísima naturaleza puertorriqueña, sino también sus barrios, los barrios de San Juan de Puerto Rico, le recordaron al puerto de Santa María y Cádiz. Ahí os ofrezco 2 fotografías en las que es verdad que se ve una semejanza. De su mirada satírica, que también traía una selección, la mirada satírica con la que veía Puerto Rico, sí que quiero leer un texto que recoge, y es que tenía tanto amor por Puerto Rico que Juan Ramón, que era implacable cada vez que encontraba una errata en sus ediciones, a las editoriales puertorriqueñas se lo perdonaba. Y decía: es frecuente que en este Puerto Rico que quiero tanto y donde tanto me conocen los que me presentan a otros, me presenten como Juan Ramón Ramos, José Ramón Jiménez, Juan Ramón Román, etc. La revista Somante me imprimió Juan Ramón Ramírez, que venía a ser como el perro de San Roque, no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado. Y en la mirada crítica sí que me gustaría detenerme, mirad, pero sí que me gustaría, por quienes somos nosotros, que somos profesores, en la diapositiva 42, ¿no? Bueno, pues en la 43 tenéis todos los aspectos que Juan Ramón abordó en Isla de la Simpatía desde un punto de vista reflexivo. La educación puertorriqueña, la literatura, la actividad artística, la lengua, la política. Pero es que sí que quisiera, si me permitís, porque es que creo que merece la pena, las reflexiones que hizo Juan Ramón sobre la educación en Puerto Rico. No sé si sabéis que Juan Ramón ejerció como profesor universitario 2 semestres en 1953.
dio un curso sobre el modernismo. Tenéis ahí una fotografía de él en la diapositiva 47, dictando un curso sobre el modernismo, que fue importantísimo. De hecho, estudiosos como José Carlos Mayner han recogido muchas de las reflexiones que hizo Juan Ramón sobre el modernismo. Bien, conocía a fondo la enseñanza en Puerto Rico porque además visitaba escuelas. Él se molestó en visitar escuelas. En las diapositivas 44, 45, 46 tenéis encuentros de Juan Ramón con niños en las escuelas. Todos los niños habían leído Platero y yo. Muchos, bueno, la mayoría habían aprendido sus primeras letras con textos de Platero y yo. Entonces Juan Ramón era una celebridad entre los niños. Y mirad, ya que tenemos poco tiempo, pero es que Juan Ramón realizó reflexiones sobre la educación que alguna, si me permitís, me gustaría leerla, si es posible. Le interesaba la educación primaria muchísimo, porque decía de la educación primaria que tiene que merecer el apoyo, tiene que merecer mucho apoyo, porque decía: es necesario que todos piensen en lo que significa entregar un niño, un hijo, a un primer maestro. El niño llega a la escuela enteramente nuevo y el maestro debe empezar a cultivar sus sentimientos y sus ideas, tanto como su instinto. Esa norma temprana será decisiva para la vida toda del niño. Por eso decía que había que proporcionar a los maestros, y decía, y más a los maestros de las escuelas rurales, que son los que menos medios tienen, todo lo que necesitan, porque su papel es decisivo en la educación. Y Juan Ramón, que había sido educado, había recibido la influencia de Giner de los Ríos, un hombre al que admiró toda su vida y al que consideró su padre espiritual, otorgaba un papel fundamental a la enseñanza, a la educación, en el progreso de un país, lo que él llamaba progreso espiritual que debe ser todavía más importante que el progreso material, y que además, decía en su época, debe ser el que conduzca a la técnica. Bien, y sí que quería, ya sé que vamos mal, pero solamente leeros unas reflexiones que hacía sobre la enseñanza universitaria, que me parecen muy interesantes. Solo, no sé, Venga, sí. Bueno, pues él decía que sobre la enseñanza universitaria, que conoció a fondo porque él ejerció como profesor, decía: ¿qué tiene que ser la universidad? ¿Para qué tiene que servir a la sociedad? Se respondía Juan Ramón. La universidad tiene que ser una matriz, un alma mater, un centro entrañable de horizontes sucesivos, morada para el alma, vida para la inteligencia y el espíritu. Y decía, y él se preguntaba, ¿cómo debe realizarse el proceso de aprendizaje? Y decía, siempre, desde la ilusión, la alegría y la ambición. Y decía también algo que me parece muy sensato. Decía que los libros universitarios tienen que favorecer este aprendizaje desde el entusiasmo. Y para ello decía que tenían que ser breves, sencillos y claros. Decía, es preciso, absolutamente preciso, acabar de una vez para siempre con esa carga de libros grandes que empequeñecen y anulan a discípulos y maestros. Los libros universitarios debieran ser siempre síntesis y lo más claros posibles, fundamentos suficientes y firmes para construir sobre ellos lo que la vocación libre exigiera, y con palabras sencillas. ¿Qué le importa a un muchacho leer deprisa y sin sentido la obra de Cervantes, por ejemplo, si no tiene tiempo luego ni ganas por su cansancio inútil de contemplar la naturaleza y su vida? Y son también muy interesantes y muy incisivas las reflexiones que hace sobre los profesores universitarios. Dice que la enseñanza no puede considerarse como un medio de vida, aunque de ella se viva, sino como un fin que va consumiendo la vida como alimento. Y dice que hay algo que tiene que salir de la universidad. ¿Y sabéis qué es? La pedantería del profesor universitario. Os leo lo que dice. Debiera haber en toda universidad examen de sencillez, no de simplicidad. Señores, para todos los profesores que haya de enseñar, sobre todo gramática y literatura, materias en donde la pedantería siempre ha sido mayor. Y en este examen debieran dar su voto tanto los profesores como los estudiantes. La pedantería es solo un recurso encubridor de la ignorancia o de la falta de personalidad, y hay que exterminarla. Y dice que la educación debe basarse en la confianza absoluta del alumno en el maestro y la cercanía del docente al alumno. Y dice,
Yo he propuesto varias veces en universidades norteamericanas la mesa redonda de maestros y alumnos, que el discípulo pudiera preguntar sin aviso previo al maestro, como el maestro pregunta al discípulo. ¿Qué cosas se verían en esta Universidad de Puerto Rico como en otras universidades? Bien, y ya sí que voy terminando. Mirad, Juan Ramón llevó más allá de las aulas su actividad como profesor y dirigió, diapositiva número 48, que es la penúltima, una revista que se llamaba Revista Universidad, donde él mismo se ocupaba de recoger y corregir trabajos creativos de estudiantes. En la sección ahí lo veis, prosa y verso de estudiantes. Y él mismo colaboraba también, lo veis ahí, sección Notas Generales, con reflexiones suyas sobre la vida universitaria y cultural de Puerto Rico. Y ya para terminar, quiero terminar con una conclusión. Si os dais cuenta, a lo largo de estas 5 secciones que componen Isla de la Simpatía, que hemos ido viendo, Juan Ramón ha dado a Puerto Rico todo lo que tenía: su palabra lírica, su mirada penetrante e irónica y la lucidez de su pensamiento. Por su parte, Puerto Rico le proporcionó belleza, su hermoso español y su cálida humanidad. Entre el poeta y la isla, que fue su última morada de exiliado, se consumó pues un entrañable intercambio. Y este intercambio quiero que lo veáis reflejado en la diapositiva 49. Mirad, esta imagen que veis a Juan Ramón en silla de ruedas, convaleciente, se había caído, se había fracturado la cadera, y es una imagen, yo creo que si no es la última que se tomó de él, en el 58. Recibe la visita de un grupo de escolares de Puerto Rico y refleja muy bien el intercambio entre el poeta y la isla. Juan Ramón había legado su poesía, como decimos, sobre todo a través de Platero y yo. Y los niños, a cambio, le ofrecen una reproducción de Platero, pero sobre todo sus rostros sonrientes y su mirada extasiada ante el creador de aquel burrillo con el que todos ellos habían aprendido sus primeras letras. Pues con esa imagen nos quedamos para ver el intercambio tan hermoso que se produjo entre Juan Ramón, el verdadero Juan Ramón, que como veis no estaba en su torre de marfil, y su última morada del exilio, Puerto Rico. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.